Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Juan Ramón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo ves la situación, la fotografía, después de conocer además en la jornada de ayer ese informe, ese cuadro de situación del Banco de España? ¿Cómo es el momento actual en el que está ahora mismo inmersa la economía española? Bueno, lo comentamos en una de las primeras entrevistas que me hiciste para este año. Yo comenté que no veía el panorama económico para este año si no había nuevos sobresaltos con la pandemia demasiado negativo, todo lo contrario, que podía ser un muy buen año en lo económico, dado que en la medida en que la economía se vaya reactivando conforme vayamos venciendo, conforme vayamos superando a la pandemia, conforme la gente desahorre esos saldos de ahorro que ha ido acumulando durante 2020 de manera precaucionaria por lo que podía pasar, conforme, por tanto, aumente el consumo, conforme la inversión de las empresas también aumente, en parte en reacción a ese consumo incrementado, en parte también por las inversiones que se paralizaron en 2020 y que se van a trasladar a 2021 y conforme vayan llegando los fondos de Bruselas, que ya veremos qué impacto tienen en el largo plazo, pero es evidente que en el corto supondrá una inyección de gasto potente, pues todo eso tiene que configurar un panorama de crecimiento para este año y probablemente también para el que viene, insisto, si la pandemia no da nuevas sorpresas negativas, pues bastante favorable. Es verdad que este año en el primer trimestre tuvimos esa sorpresa negativa que fue la tercera ola, que en parte corrigió las previsiones de crecimiento a la baja, pero sin nuevas olas que obliguen a cerrar la economía, pues ya digo, el panorama para este 2021 no es ni mucho menos malo. Otra cosa es el medio plazo de la economía española. A la mesa, por un lado, la inflación. Parece que el Banco Central Europeo lo tiene claro y que no va a ser un problema más allá de un asunto puntual, pero la realidad es que, por ejemplo, todo el aumento de precios de la vuelta del sector turístico no lo tenemos todavía en la cesta de la compra y tampoco tenemos en ese aumento de la inflación gran parte de la vuelta del consumo interno que pueda, por ejemplo, en el ocio nocturno, como hemos visto en las últimas horas, pueda repuntar. ¿Crees que la inflación puede ser un problema puntual o que puede extenderse más allá? La verdad es que cada vez que hay consenso en que algo va a ser puntual, acaba yéndose hacia el más allá. Pero ¿cómo lo ves tú? Sí, ese es el gran riesgo en el corto plazo, el gran riesgo no sanitario, digámoslo así, ¿no? Es verdad que ahora mismo la inflación se está moviendo por aumentos puntuales por el lado de los costes de los precios. Sin embargo, existe el riesgo, y no hay que despreciarlo en absoluto, de que esos incrementos puntuales, transitorios en los precios, debido a restricciones de la oferta, se terminen trasladando en un ciclo inflacionista más prolongado. En la medida en que esos aumentos de precios penetren en las expectativas de los agentes, por ejemplo, trabajadores que renegocian al alza sus salarios para cubrirse frente a la inflación y empresarios que a su vez aumentan más los precios para cubrirse frente al encarecimiento de los costes salariales, o en la medida en que los muchos tenedores de dólares, recordemos que durante el último año, durante 2020, pues una medición de la oferta monetaria como puede ser M2 se incrementó solo ese año un 25%, pues en la medida en que todos aquellos agentes que tienen atesorados estos pasivos en dólares, si viene inflación, empiecen a plantearse que a lo mejor el dólar no es tan buen depósito de valor en la medida en que van a venir, pueden esperarlo, no digo que vaya a pasar, pero en la medida en que lo esperen, que van a venir meses o años de inflación más alta de lo normal, eso podría llevar a que no quieran mantener atesorados esos saldos de tesorería, y si la demanda de dinero cae, los precios a su vez aumentan a modo de profecía autocumplida. O el peor escenario posible, si los tenedores de dólares llegaran a plantearse que la Reserva Federal ya no es una autoridad monetaria realmente independiente, que cuando suben los precios no sube los tipos de interés para cuidar el valor del dólar, sino que más bien está intentando cuidar las finanzas del gobierno estadounidense hiperendeudado, y que por tanto no va a subir los tipos de interés aun cuando la inflación se descontrole, eso provocaría también una huida del dólar que generaría inflación. Y si hay inflación en Estados Unidos, no pensemos que la eurozona va a poder aislarse de esa tendencia inflacionista. En las últimas semanas cómo el gobierno reducía esos contratos temporales a un máximo de un año, con la complicación del despido si se produce antes de ese año, por lo que se va a ir complicando para el empresario cada vez más el tema del despido. No se va a armonizar, parece, en un único contrato todas las opciones que se tenga para poder efectuar esa salida laboral para los empresarios, por lo que se va complicando el mercado laboral. ¿Cómo ves que pueda repercutir en el conjunto de la economía un endurecimiento para las empresas de esas contrataciones?
Todo lo que suponga un encarecimiento del coste efectivo de la contratación va a redundar en menor contratación. Eso creo que es bastante evidente. Eso no significa que no haya que cambiar la estructura laboral de España. España tiene un mercado laboral desastroso, especialmente por el lado de la alta tasa de paro estructural, pero también por la alta tasa de temporalidad estructural, llamémosla así. La temporalidad es un problema muy grave y creo que el gobierno hace bien en poner el foco en la temporalidad. Ahora, tener claro que algo es un problema grave no significa articular medidas razonables para contrarrestar ese problema. Y, desde luego, prohibir de facto la contratación temporal no va a suponer que se solucionen todos los problemas del mercado laboral, ni siquiera que se solucione los problemas de fondo a los que se enfrentan los trabajadores temporales. ¿Por qué? Porque si la alternativa a no tener un contrato temporal es estar en el paro, pues probablemente las personas que se las condene al paro preferirían ese contrato precario y temporal. Es un poco similar a la lógica del salario mínimo. Sí, hemos subido el salario mínimo en 2019, pero 170.000 personas que hasta entonces cobraban el salario mínimo ahora están en el paro. O personas que habrían encontrado un empleo al salario mínimo ahora están en el paro. De los dos grupos hay. Pues claro, eso no es una solución para esas personas. Pues con los contratos temporales lo mismo. Si no conseguimos abaratar el coste de la contratación indefinida, que debería ser el objetivo de una reforma laboral, prohibir la contratación temporal simplemente significará que muchos, ya digo, de los que se contrataban temporalmente, no es que pasen a contratarse con contratos indefinidos, es que no se contratarán. ¿Medida que se debería poner encima de la mesa y que esté faltando ahora mismo para este proceso de recuperación de la economía? ¿Perdón? ¿Crees que hay alguna medida que se debería estar poniendo encima de la mesa y que no se esté poniendo en este proceso de recuperación de la economía? Bueno, hay muchas. De hecho, todos los grandes problemas estructurales a largo plazo de la economía española siguen tal cual, no se están atajando de ningún modo. Creo que el principal reto para incrementar el nivel de vida de los españoles es esencialmente aumentar la productividad de nuestra economía, que lleva estancada más de 25 años. Ninguna sociedad puede aumentar sostenidamente el nivel de vida de sus ciudadanos sin que aumente la productividad. Bueno, no hay medidas razonables, efectivas, para incrementar esa productividad. Lo que hay son parches para que los problemas que causa, o muchos de los problemas que causa la falta de productividad, no se noten en la economía o no emerjan visibles en la economía. Por ejemplo, pues si tenemos una estructura de bajos salarios, no vamos a intentar cambiar esa estructura a una estructura de alto valor añadido y alto salario, sino que vamos a prohibir que se paguen bajos salarios, condenando, por tanto, a muchísimas personas al desempleo. Creo que ese es el gran problema, la gran deficiencia estructural a largo plazo de nuestra economía. Nos estamos concentrando en conseguir a corto plazo un rebote importante en términos de PIB, porque el ciclo electoral es el que es y al político le conviene que en los próximos años haya un crecimiento intenso de la actividad económica para llegar en buena forma a las elecciones, pero los retos de largo plazo se están desatendiendo por entero por muchos informes de España 2050 que coloquemos encima de la mesa, normalmente a modo propagandístico. Muchas gracias, Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.